Muy bien, entonces, estamos en Gálatas y voy a compartir la pantalla porque Dios ha permitido que prepare un pequeño material que se está recopilando, ¿de acuerdo? Y que básicamente es lo que después les pasaremos y la idea es que sirva justamente para estudiar después, ¿ya? Entonces, como sabemos, la estructura es la parte en negra de la izquierda, es el texto, digamos así, principal. Lo que está en un recuadro en recortado a la derecha es lo que justifica, digamos así, o lo subordinado, lo que no es tan importante como decía, o sea, no tiene la línea, no tiene la línea de texto principal, sino tiene otra función que es de sustentar lo que ha dicho antes, ¿sí? Y ya lo habíamos visto antes y justamente ahora le contaba a mi esposa y le decía, cada vez más entiendo por qué se hacen tanto lío y se tiende a hacer tanto lío con Pablo y especialmente con Gálatas. Y me acordaba de una frase de unos comediantes argentinos que básicamente decían, ¿no? Y le decía la broma, ¿no? Le decía, a veces cuando uno lee a Pablo, leerle a Pablo a uno le lleva de una primera sensación de desconcierto a una segunda sensación de desconcierto, porque una vez comienza leyendo y uno no entiende nada, parece que está entendiendo y después Pablo hace unas preguntas, unos giros, unas cosas y uno no entiende. Vuelve a leer y parece que otra vez está entendiendo y termina peor. Y el asunto, como les decía, es que a Pablo hay que entenderle con calma y hay que entenderle cómo el hombre pensaba. Y el hombre, acordémonos que era un hombre prodigio en su época. Y el hombre era un hombre de letras. O sea, el hombre sabía escribir, el hombre sabía argumentar, el hombre sabía, digamos, sabía les digo, exponer sus argumentos de una manera articulada. Y que si es que una persona no está al tanto de cómo Pablo es que estructuraba sus cartas, ahí es cuando se pierde. Y eso ya lo dijo Pedro después. Las cartas del hermano Pablo, el hermano Pablo escribe cosas muy difíciles que los neófitos tuercen para su propia perdición. Escribe cosas difíciles. Y no porque sean complicadas, sino porque la estructura de Pablo no es la de una historia. Si ustedes leen Juan, leen Pedro, justamente, tienen una estructura un poco más sencilla. No tiene tantas idas y vueltas, no tiene tantas desgloses, si se quiere, ¿ya? Son más lineales, a diferencia de Pablo. Pablo está teniendo una cosa y habla de lo mismo de una forma, de otra forma, regresa, va, sube, baja, tal, tal, tal. Entonces es medio complicado entenderle al inicio si es que uno no está al tanto, ¿ya? Y tanto más por una cosa, porque especialmente esta carta de Gálatas, acuérdense que el énfasis de la carta no era tanto la carta, sino la explicación que iba con la carta, que eso ya no tenemos hoy. Cuando Pablo, acuérdense, esto es muy importante, cuando Pablo mandó la carta, mandó con un montón de gente o con unas cuantas personas que expliquen lo que decía la carta y que tenían que tomar después las riendas en las iglesias para que anden bien. Eso. Y eso lastimosamente no está en la carta. Así que nosotros estamos leyendo solamente, como les decía, ¿no? Una respuesta a una situación concreta, ¿ya? Y ahí toca descifrar justamente. Y en ese contexto es que, por eso es que la carta, especialmente de los Gálatas, es bastante complicada. ¿Ya? No es tan sencilla. Y por eso, como diría Pedro, los neófitos se pierden. O sea, cualquier persona que de buenas a primeras quiera venir a explicar Gálatas, no va a poder. O va a hacer su mejor trabajo, pero no lo va a entender y no va a saber cómo es que está hablando Pablo. ¿Ya? Porque Pablo, como les digo, tiene una forma de pensar. Y la forma de pensar de Pablo va a decir una afirmación, ya va a tener una afirmación y después va a desglosar esa afirmación y va a decir las razones de por qué él sostiene eso. Y eso lo hemos visto ya antes, ya solo para recordar así visualmente, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, antes, desde el principio, ha dicho por qué él es un apóstol, ha dicho por qué es del Señor Jesucristo, por qué es un evangelio diferente, por qué fue a través de revelación y todo lo demás, ¿ya? Y ahora va a continuar con ese énfasis. Entonces, aquí he hecho una especie si se quiere, de una especie, no me animo a decir de corrección, sino más bien como una vuelta de tuerca, si se quiere, a la traducción que ya tenemos en la Reina Valera, que no está mal, no está mal, pero no está por demás revisar algunas palabritas especialmente para que se entiendan más cómo estaría expresándose Pablo. Aquí Pablo deja un poco su carácter, digamos, de hermano, de pastor, si se quiere, en el sentido de amoroso, de tierno, si se quiere, y entra de golpe.
Y fíjense cómo les dice, Sí, 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 tiene ¿ya? razón. Y fíjense ustedes, entra enojado, entra molesto. Y dice, Gálatas Insinceros. ininteligentes, no solamente es insensatos. La palabra ahí es realmente que no han discernido, que no entienden. O sea, hablando un poco más grosero, le dice Gálatas brutos, Sin ¿ya? conocimiento. Sí, o sea, hablando en un lenguaje un poco más cotidiano y más así, ¿ya? Diría eso, Gálatas tontos, por así decirlo. Como tosco. Exacto, siendo más tosco diría eso. Pero siendo un poco más refinado, le diría Gálatas ininteligentes. O sea, Gálatas que no tienen o son contrarios a la inteligencia. ¿Ya? Por eso he preferido ahí ponerle Gálatas ininteligentes. O sea, no son inteligentes. Ujú. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, ahora, imagínense ustedes ya alguien, una persona que llegue, se pare al frente y diga, hermanos, ininteligentes. ¿Ya? Y aquí Pablo está exasperado. Y se los llegaría ininteligencias a los que son inteligentes. Claro, exacto, o sea, y es más, no sabría ni Porque por qué, no todos saben que es que es ininteligente. ininteligente, exacto. O le dirían como decir, bueno, ahí tocaría incluso ser un poco más tosco, como decir, a ver, para que me Sí. entiendan. O sea, y fíjense esto, digamos, es un recurso que Pablo saca justamente para ganar la atención. Porque si es que, exacto, faltos de entendimiento. Porque si les dijera lo que tenía que decir, como ya lo vimos antes, en una línea, no se entiende y no pega. Ya el mensaje de toda la carta estuvo desde el versículo 1. Pero fíjense, ya vamos en el tercer capítulo y Pablo sigue explicando sobre lo mismo. No ha cambiado de tema en ningún rato. No ha cambiado, Pablo no ha cambiado de tema en ningún rato. Y aquí se enoja, por así decirlo. No, no sé si se enoja, por así decirlo. Se molesta, se apasiona, por decirlo así. A ver, Gálatas, están siendo, pero no inteligentes. Están siendo contrarios a la inteligencia, al razonamiento. Otra palabra sería Gálatas irracionales. Fíjense ustedes. Y comienza a hacer una serie de preguntas que se llaman retóricas, o sea, que se responden solas. O sea, no son preguntas para que respondan, sino son preguntas que son tan obvias que se sabe la respuesta. Entonces dice, ¿quién les ha hechizado? Ahí les ponen la traducción como quién les ha fascinado, o algo así, ¿no? Pero literalmente ahí dice quién les ha hechizado. Y esta es una forma, no porque, ¿por qué? Porque Pablo está utilizando una forma muy pedagógica de hacerles notar a los otros que lo que están creyendo es como que si estuvieran cayendo en cosas así artificiosas. No es que Pablo crea en los hechizos ni nada, sino que está utilizando el lenguaje para llamar la atención de los que están leyendo esto, de los inteligentes o de los irracionales, de estos, por así decirlo, y permítanme la palabra, no, estos tontos, que están entendiendo mal el evangelio. ¿Ya? Entonces dice, ¿quién les ha hechizado? O sea, ¿quién les vino con maromas ahí a cambiarles la cosa? Dice, a ustedes, aquí perdón, para que suene más algo que diríamos nosotros, a ustedes, ante cuyos ojos, y aquí utiliza un término, una frase, Jesús Cristo crucificado, ¿ya? Fue ya expuesto entre ustedes, ¿sí? Entonces dice, Gálatas ininteligentes, les dice, ¿por qué son ininteligentes? Es lo que uno se preguntaría, oye, si me estás diciendo así, dime al menos por qué tú consideras que estoy siendo irracional. Y Pablo les responde y les dice, porque ustedes, ante sus ojos, Jesucristo crucificado les fue expuesto. ¿Ya? Y aquí viene una cosa muy pedagógica y que me llamó mucho la atención de imaginarme a Pablo en este sentido. Nosotros, dependiendo como nosotros diríamos, ¿no? Dependiendo del actor que interprete a Pablo, no, va a tener alguna característica, ¿no? Depende de cómo si es que hiciéramos una obra, una película, lo que fuera, el director la va diciendo, enfatiza más aquí y tal. Pero ahora imagínense aquí a Pablo. Y aquí esto justamente es un hint, es una pista para saber cómo es que Pablo serían las exposiciones de Pablo. Y al parecer Pablo era muy expresivo, Pablo era muy histriónico, lo que se llama. O sea, Pablo se apasionaba. El hombre se paraba al frente y hasta hacía mímicas. Por lo siguiente, porque dice, a ustedes, ante cuyos ojos Cristo crucificado fue expuesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Cristo crucificado fue expuesto? Y dice a sus ojos. O sea, básicamente es como decir, ustedes le vieron a Jesús crucificado. Ahora la pregunta es, ¿cómo ellos le vieron
Si evidentemente esto pasó muchos años después de que Jesús murió y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que le vieron? ¿Me explico? ¿Cómo es que Pablo se atreve a decir, ustedes vieron? Cuando evidentemente no ¿Después de vieron. cuántos años? Esto está pasando después de unos 30, 40 años, después de Cristo. No, sí, 20, 30. ¿Y Pablo cuántos años tenía? Aquí más o menos tendría unos 40, más o menos por ahí. O sea, él era un niño. No, ya era adulto. 40 años. No. Cuando pasó esto de Jesús, él tenía 10 años. Y cuando está hablando, ya tiene 40 años. Sería 40. Sí, más o menos. Puede ser. Él Sí. era un niño. Posiblemente sea adolescente, sí. Pues es posible. Sí. La verdad, en cuanto a la edad, voy a mentir si digo algo, pero póngale algo así. ¿Ya? Entonces, lo que les decía acá es que Pablo se nota cómo él exponía, y él era muy apasionado. Entonces, una de las formas de entender esto de Jesucristo crucificado fue expuesto ante sus ojos, es que Pablo seguramente cuando les enseñaba con mímicas, les enseñaba con todo, de tal manera que de alguna manera ellos vieron. ¿Ya? Y además otra cosa, también como dice que ante cuyos ojos vieron a Jesús, y es básicamente que como una especie de semblanza de que lo que pasó con Pablo es como verle al mismo Señor, o sea, como ver en él realmente a la obra del Señor, ¿sí? Entonces es tanto las dos cosas, o sea, la metodología, digamos, la puesta en escena de Pablo debe haber sido muy interesante. Debe haber sido alguien que levantaba la voz, que era expresivo y todo lo demás, ¿no? Yo al menos me imagino así un Pablo así. No me imagino un Pablo quieto, centrado, así, hermanos míos. Ya, y le está llamando la atención bien fuerte. Entonces, seguramente, y Pablo judío y además apasionado, que se crió, acuérdense ustedes, en esas escuelas de pensamiento, digamos, judías, de debates, de preguntas, todo lo más, esas escuelas no son, ¿qué opina usted? Yo opino esto, muy interesante, claro, qué humilde, no, es una cosa de que parece que están peleándose, ¿ya? Claro. Entonces, Tiene un carácter y exacto, una ya, voz muy firme, me imagino, yo, que él ajá, también, entonces él no iba por, como decir, las ramas, sino claro, directo. a lo que va. Vale, Entonces, pues, fíjense ustedes ahí, ahora imagínense Pablo enseñando cómo murió el Señor. Ya y todo lo demás. Entonces, bueno, entonces el asunto es que dice, ustedes por qué son ininteligentes, porque son irracionales, porque están actuando de una manera tonta, dice, ¿por qué? Porque ustedes ya aprendieron, yo les expuse a Cristo crucificado, o sea, lo que significa Jesucristo crucificado. Dicho de otra manera, pesaje. Dicho de otra manera, el mecanismo que Dios dispuso para salvar a la gente. Eso es. ¿Sí? Y dice, en el versículo 2 sigue las preguntas retóricas, ¿no? Dice, esto solo quiero saber de ustedes. O sea, y fíjense, les hace una pregunta a través de una carta. Pablo no iba a escuchar lo que le responden. ¿Me explico? Dice, esto quiero saber de ustedes. Pero Pablo no iba a escuchar. ¿Ya? Es una pregunta retórica. Entonces dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír de la fe? ¿Ya? Ahí es una pregunta retórica, porque es obvio, es por el oír de la fe, ¿ya? ¿Tan necios sois? Fíjense que es una pregunta retórica, o sea, cualquiera de nosotros diría, por el oír, ¿ya? Entonces, por eso dice, él responde con otra pregunta, ¿tan necios sois? O sea, como que, y entonces, básicamente, ¿ya? Ok, y entonces, ¿ya? Y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Ya? Dice, tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice, el que les proporciona el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Hace otra pregunta retórica, ¿ya? Ahora, aquí hay una cosa, una pequeña puntualización que sí es importante, y esto lo veíamos un poco la anterior semana. Cuando uno estudia en Gálatas, especialmente en ámbito de raíces hebreas, cualquier maestro ya tiene un afán por descubrir esto y parece que se escribió igualmente el agua tibia, pero ahí creo que hay un poco mal sentido, por lo siguiente, porque se piensa que las obras de la ley, ¿ya? Son, o bien, justamente las obras de la ley, como decir, y de ahí se sacan esto de que la ley oral, ¿ya? De que las obras de la ley no es la Torah, como protegiendo la Torah, ¿ya? Y decir, no, esto es otra cosa, no es la Torah, esto son las obras, y esto es otra cosa. ¿Ya? Pero en realidad no.
Todas las veces, independientemente de si es que aparece con artículo o sin artículo, las veces que Pablo está hablando aquí en Gálatas de la ley, es la ley, la única que existe. Porque para Pablo no existe otra. Así de sencillo. Y no es el asunto de si existe una ley o una ley escrita o una ley oral. No, el asunto es cómo se entiende la ley, la única que hay. Ese es el asunto. Y aquí Pablo utiliza un término técnico, que hay que entenderlo bonito. Cuando nosotros hablamos las obras de la ley, hay que saber a qué se refiere Pablo. ¿Ya? Y si yo les pregunto hoy, siglo XXI, ya 4 de octubre, Yom Teruah, ¿cierto? Les pregunto, ¿qué son las obras de la ley? Y le pregunto a cualquier persona en la calle, no va a tener la menor idea de lo que son las obras de la ley. Si yo le pregunto a cualquier ciudadano de a pie, ahorita salgo y le pregunto a mi vecino, oiga, ¿usted sabe qué son las obras de la ley? Y va a pensar que son, no sé, cualquier cosa de algún código de actual o alguna cosa. Si le pregunto a algún cristiano, digamos así, ahorita las obras de la ley, me va a decir cualquier cosa en contra de la Torah. ¿Ya? Pero ninguno está bien. Por lo siguiente, porque Pablo es maestro y está hablando en un término técnico. Así como antes había hablado de la circuncisión y la incircuncisión, no refiriéndose a la cirugía, sino al pueblo. O sea, como decir judíos y no judíos. Como decir gentiles y judíos, hablaba de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión. No está hablando de la cirugía ni del mandamiento. Está hablando de la gente. Estaba utilizando en un término técnico, pedagógico. Aquí lo mismo. Las obras de la ley no es ni una categoría aparte de la ley, no es ni otra cosa, ¿no? Y no es ni obras de ley, como decir de cualquier ley, no. Lo que está hablando es un término técnico. Obras de la ley u obras de ley, si ustedes quieren, es un término técnico que se contrapone a otro término técnico que ahí hay que corregir en las Biblias. Ahí no dice el oír con fe, que ustedes le pueden ver en sus Biblias, va a decir que pone oír con fe. ¿Ya? Seguramente ustedes le pueden ver y van a ver que dice por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Ya? Ese con no existe. ¿Ya? Ahí literalmente diría o por el oír de la fe. Y esto, como les digo, si yo lo explico esto o lo intentar explicar esto literalmente, llego a ningún lado. Llego a ningún lado porque no va por ahí. Son dos conceptos que Pablo los utiliza como contrapuestos. ¿Ya? Como contrapuestos. Y por eso, fíjense ustedes, me he permitido colocar estos dos cuadritos de aquí que intentan explicar eso, ese contraste, ¿ya? Para que no pensemos, como les digo, para que no se piense mal, que las obras de la ley se refieren a algo respecto de la ley o algo respecto de alguna ley, la ley oral o lo que fuera. No, y por eso les digo, sáquense de la cabeza eso, porque Pablo no está pensando en el Talmud ni en la Mishnah, porque entre otras cosas no había, ni estaba hablando en las tradiciones. Está pensando en otra cosa, un término técnico que él usa, obras de la ley. Y lo está contrastando con otro término técnico que se llama oír de la fe. ¿Ya? Entonces, si yo trato de explicar literalmente cada uno, voy a decir cualquier cosa. Y el asunto es que no se explica desde la literalidad. O sea, esto no se explica yendo a un diccionario y viendo qué es obras y qué es ley. Oyendo qué es oír y qué es la fe. No se explica así. Estos son dos términos que Pablo utiliza una vez más para explicar algo. ¿De acuerdo? Y aquí en el cuadrito, que este cuadro, estos dos cuadritos, salen de estos 5 versículos. Fíjense, aquí arriba dice, en el cuadrito de la izquierda dice, obras de la ley, y se contrapone justamente al oír de la fe, que son categorías, por así decirlo. ¿Ya? Es lo mismo, las obras de la ley que decir ininteligente o necio. ¿Ya? Aquí no lo explicita, ¿no es cierto? Pero podríamos poner por contraste, ¿no es cierto? Un inteligente o sabio, ¿sí o no? ¿Ya? Y también se lo relaciona con la carne y el espíritu, y también se contrapone en padecer en vano y no padecer en vano. ¿Ya? Aquí este no está mal. Y no padecer en vano. ¿Ya? Entonces, fíjense. Ahora, para comprender un chance más de esto, ¿ya? Lo que tenemos que saber es a qué se refiere. Y aquí es bueno traer a la memoria todo lo que hemos visto antes. Y el argumento, lo principal de Pablo, es que le está preguntando,
¿Cómo es que ustedes son salvos? Porque si ustedes quieren, la pregunta principal de todo Gálatas es esa. ¿Cómo se salva una persona? ¿Cómo es que una persona, judío gentil, pasa de ser condenado a ser salvo? Esa es la pregunta. De eso habla Gálatas. No habla de nada más. De eso habla Gálatas. ¿Cómo pasa una persona de ser impía a ser santa? ¿Cómo pasa una persona de ser gentil a ser pueblo de Dios? Esa es la pregunta. La respuesta desde el versículo 1 dice por gracia. Por gracia y tal. Pero ahora el asunto es que eso mismo, fíjense cómo Pablo va explicándolo de diferentes maneras. ¿Ya? Lo que para nosotros es facilito y lo repetimos de memoria, aquí Pablo está dando una cátedra de cómo sostener bíblicamente eso. ¿Por qué? Porque es que resulta que como en la época de los Gálatas, esta doctrina de que la salvación es por obras, o sea, de que hay que hacer algo para que Dios salve o para que Dios sea favorable, ha estado y va a estar todo el tiempo. Si no, fíjense ustedes, cualquier persona, cualquier, digamos cualquier enseñanza que se salga de este foco va a caer, quieran o no, en el tema de alguna obra. Es que tiene que ayunar, es que tiene que ir a un encuentro, es que tiene que dar plata, es que tiene que hacer A, B, C. Si no hace, Dios, qué pena. E incluso fíjense ustedes que hablando así, siendo muy, muy crítico a lo Pablo, ¿no? Incluso en raíces hebreas, por así decirlo, mesianismo, se ha creado una de estas. Si no estudia, ya, y no es así, no es así. Ya, o sea, cualquier persona que ponga el énfasis en si no hace esto, uy Dios, qué pena, no sé, no está bien. Porque en términos de salvación, ojo, en términos de cómo alguien pasa de ser impío, de ser pecador, a ser salvo, a ser santo. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Ya? Entonces, Pablo le dice, ¿cómo es que ustedes recibieron el Espíritu? O sea, ¿cómo es que ustedes fueron salvos? ¿Cómo? ¿Porque antes habían practicado la ley o porque Dios actuó por su fidelidad? Por la fidelidad de Dios. Es obvio. Y esto se evidencia más en gentiles que en judíos. ¿Me explico? Porque los gentiles, ¿qué ancestro de ley van a tener? Nosotros, ecuatorianos, ¿qué Biblia. ancestro de observar la ley van a tener? Pues nada. ¿Quién de nosotros antes de ser cristiano venía con un antecedente de Shabbat, de Pesaj, o al menos de leer la Torah? Ninguno. Teníamos algunos indicios de moralidad, que seas bueno, que seas trabajador, que no sé qué, pero nunca eso fue Torah. ¿Ya? Fíjense. Y eso no obstó, o sea, eso no significó que Dios diga, uy, este le falta, no le puedo salvar. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, fíjense, obras de la ley, y eso es lo que les decía, es lo mismo que decir práctica la ley, práctica de la ley. ¿Ya? Es lo mismo que decir, voy a poner aquí con cursivas, práctica de la ley. ¿Ya? Obras de la ley es lo mismo que decir la práctica de la ley, que es lo mismo que decir el sistema en el cual de manera previa una persona ya tiene algún acercamiento a la Torah, a la ley, y eso le hace pensar que ya es salvo o que tiene más méritos para ser salvo. ¿Ya? Eso es lo que les dice. O sea, desglosando un poco la pregunta le diría, ¿recibieron ustedes el Espíritu? Desglosando más. Ustedes, Dios, obró la salvación en ustedes por cuanto antes ustedes ya venían practicando la ley. O porque Dios obró su fidelidad en ustedes. Hacerle así como doble pregunta. Ajá, es una ¿Sí, no? pregunta retórica. Ajá. Ajá, entonces fíjense, entonces esto básicamente tiene que ver con el obrar de la fidelidad, pongámoslo así. ¿Bien? Ahí sí. Ya, ahí sí le puedo preguntar. Y sube el volumen aquí. Ahora sí, creo que tienen una pregunta por ahí. Es más, una más ahorita. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta por ahí?
No, creo que no. Ok, entonces fíjense, eso es lo que habla. Entonces, una vez más, para que no nos perdamos, cuando Gálatas diga las obras de la ley, no está hablando de la ley oral, el Talmud, la Mishnah y no sé qué, no está hablando de eso. Tampoco está hablando de, de alguna otra cosa, ¿ya? O de las obras de alguna ley. No, está hablando de un sistema, de la práctica de la ley. De eso está hablando. O sea, de tener un antecedente de haber vivido practicando la ley, que es lo que tiene el pueblo judío. Usted ahorita se va a Israel y están practicando de alguna manera, Ley. tienen en su mente la ley, ¿ya? Con cosas que les podamos decir, pero no se puede negar que el fundamento es la Torah, ¿ya? No digo la salvación, el Cristo, nada, tienen el libro. Y nadie puede negar que su práctica es esa. A eso se refiere Pablo, a la práctica. ¿Ya? Entonces dice, ustedes, por eso les repito la pregunta para que se comprenda bien. Con lo que dice en el versículo 2 diría, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu? O sea, ¿fueron salvos porque tenían un antecedente de práctica de la ley? ¿O porque la fidelidad de Dios obró en ustedes? La fidelidad de Dios. Claro, y eso dirían los gentiles, los gálatas que eran gentiles, dirían, ¿qué ley voy a tener yo antes? ¿Cómo yo voy a venir practicando la ley si yo era gentil? Yo era de aquí, descendiente de galos, ¿no? Descendiente de galos, descendiente de gente de por allá, ¿qué ley voy a tener yo? Evidentemente, como en nosotros, ¿qué antecedente de ley vamos a tener? Quizá hace unos 3, 4 o 5 generaciones habrá habido algún judío, pero evidentemente hasta ahorita ya se perdió. Uno no creció en la ley, que Shabbat, que no sé qué. O sea, no, uno creció a lo mucho en el catolicismo y si no, ya ahora muchos crecen en un término más laico. Con la tradición. Ya, exacto, uno viene, pero Torah no había. ¿Ya? Torah no había. Entonces eso justo pone el énfasis y dice, por eso, o sea, por eso les dice, ¿cómo es que ahora están dándose la vuelta? Entonces dice, si la salvación, Dios mío, es lo que estaría diciendo, no. Entienda, la salvación no es porque vengo practicando la ley. La salvación se da porque Dios decide obrar su fidelidad. Vivir de la fidelidad. Exactamente. Por eso, de eso va. Y la circuncisión no se refiere, como decía Cortés, sino es del corazón. Las dos. al que tocaba. Ahora vamos, ahora Y vamos. la- Ahora vamos. Entonces, fíjense ustedes. Sí, muy bien. Pero ahora vamos, ahora vamos. Entonces, para esto, que fíjense, si yo le preguntara, muy bien, Pablo, está hermoso lo que tú me dices. Está precioso, está excelente. Se entiende clarito. Pero supongamos que había alguien muy acucioso ahí entre los oyentes y le decían, oiga, ¿y eso dónde está pues en la Torah? No está. ¿Dónde? Y yo les digo, díganme un versículo del Antiguo Testamento en donde diga esto. La salvación no es por obras, es por gracia. Díganme un versículo. Ay, ¿se les ocurre alguno que diga así? No. No, Es muy porque complicado encontrarle. todos se refieren a lo que, a la ley. Claro. Antiguamente a la ley, porque ya Moisés, o sea, hubo esa conexión con Dios, que él estuvo arriba y Dios les dio las tablas de la ley. Entonces ellos ya se dirigieron a lo que dice la ley, Ujú. pero no habla de salvación. Exactamente, no se habla como tal del concepto de salvación, no hay. No hay en el Antiguo Testamento, muy bien, hermana Eugenita, no hay en la Biblia un capítulo, en el Antiguo Testamento no hay un capítulo, un versículo que diga, así se salva la gente. No, no hay. ¿Por qué? Porque se entendía, ese es el asunto, ese es el error que hay en el judaísmo. Antes la Torá se fue dada, exacto, la Torá fue dada a un pueblo ya salvo. Ese es el asunto. O sea, la Torá, cuando saca a Dios de Egipto, ya era un pueblo salvo. Pero ellos no entendían de la salvación. Ocurría y tal, exacto. O sea, no cacharon el concepto. O sea, para ellos era algo que nacieron ahí.
Es más o menos lo que pasa cuando ya a veces, y con mucha pena, ¿no? Pero ya pasa cuando hay familias de buena tradición cristiana y los niños ya crecieron en ese entorno, no saben lo que es la transición, ¿ya? Y piensan que eso es lo de siempre y no, y a veces se piensa que porque nació en cuna cristiana ya es cristiano. Eso le pasó al pueblo de Israel. Pensaron que porque crecieron en ese pueblo con ciertas prácticas ya la tenían. Exacto, lo que dice mi esposa. Lo que no se dieron cuenta es que a cada uno le tocaba nacer de nuevo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, antes de darle la palabra a Carmita, porque lo que pasaba es que como ya crecían en la práctica, crecían en el sistema, era más fácil dar por sentado que ya soy. ¿No es cierto? Pequeño detalle. Pero Pero Pablo, cuando niño, o sea, piensa de eso, pero ya de adulto cambia su manera de claro, pensar, pero ni tan... cambia su chip. Exactamente, y eso se dio cuenta Pablo. Pablo se dio cuenta y les dijo, oigan, acuérdense que hay que nacer de nuevo. Usted muy judío con todas sus prácticas perfectas de la ley, pero si no ha nacido de nuevo, Ajá. problema. Y ahí es cuando choca. ¿Ya? Carmita. Así como Pablo les exhortaba, el profeta Habacuc también después del regreso de Babilonia les dijo, ¿no? He aquí el que ha hinchado su ser dentro de sí no es recto, mas el justo dentro de la fidelidad de él vivirá, ¿no? O por la fidelidad de Dios vivirá. Ujú. Entonces, o sea, el profeta Habacuc ya les estaba exhortando, porque si se quedaron en tratar de obtener salvación por mérito propio, el profeta les dice, no, 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 Por ahí es no es. por la fidelidad de Él que ustedes vivirán. Exactamente. Tal cual. Gracias, Carmita. Entonces, fíjense. Entonces, pero fíjense que no hay como tal un versículo así, tal, 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 tal. Bueno, tal, Habacuc, que es más tardío, pero si uno le diría, bueno, es un profeta, sin desmerecer. Pero ¿dónde en la Torá me dice eso? Entonces aquí Pablo saca a relucir toda su revelación que Dios le dio y todo su conocimiento y dominio y le dicen, oigan, facilito, Abraham. Si vamos a hablar de salvación, hablemos del que Dios puso ahí el ejemplo pedagógico para saber cómo es que funciona la salvación. Ajá. Hablemos del que ustedes toman nombre, Abraham, ¿ya? El famoso padre Abraham. Hablemos de él, pues, ¿ya? Y comienza a explicar. Y dice, así, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto está citando Génesis, ¿no es cierto? Está citando Génesis, no me acuerdo del versículo, pero está citando Génesis, creo que puede ser 15 o 17 por ahí. ¿Ya? Y aquí vale la pena hacer alguna acotación, ¿ya? Algún igual ajuste de tuerca a la traducción y les dejé así a propósito para hacerlo juntos. Porque aquí, si yo le leo así, parecería que es una obra. Y esto es un punto un poco medio peliagudo para poderlo comprender lo siguiente. Si yo leo el versículo como pone así, como está traducido, creo que es de Génesis 17, de pronto me pueden ayudar por ahí, creo que es Génesis 17, si no me equivoco. 15:6. 15, ahí está. Gracias, Carmita. Entonces, en Génesis 15 dice, ¿no? Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Ya? Entonces, aquí vamos viendo. Entonces, aquí Pablo primero saca este argumento. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es una cita a Génesis 15:6. Punto uno. Ese es un argumento bíblico. Y después de explicar por qué eso apoya o es una razón para la interpretación que le está dando. Porque vale la pena decirlo. Esto que nosotros sabemos de que somos salvos por gracia y no por obras, aunque no nos lo crean, es interpretación, pero bien hecha. Porque en ningún versículo antes se dijo así. Si lo vemos, Pablo está interpretando, pero bien. Y ahora va a proveer de versículos, de partes de la Torah, en donde digan eso, que apoyen eso. Y lo va a hacer interpretándolo, explicándolo, pues. ¿Ya? Y les va a decir, primero, acordémonos de Abraham. Es básicamente, parafraseando un poco, diría, ¿se acuerdan de ese versículo de Génesis 15:6 que dice que y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Ya? Entonces ahí comienza a explicar. Dice, eso demuestra cómo es que opera la salvación.
Ya está. Entonces cualquiera de nosotros diría, ¿y cómo? Entonces, primero, aquí Pablo lo va a decir. Y si bien, como les decía hace un ratito, hay que hacer un ajuste de tuerca en la traducción, creo que no hace falta por lo siguiente, por cómo Pablo lo explica. ¿Ya? A veces uno se siente tentado enseguida a ir al hebreo y todo lo demás y tal, y que encuentra algunas cosas que tal, 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 pero hagamos el ejercicio de que no sé hebreo. Soy un griego que me está llegando la carta en griego. ¿Ya? No me está llegando la carta con numeritos de Strong. No, soy un griego que me llega la carta en griego, ¿ya? Y tengo que entenderlo así. Y Pablo puso lo que puso y no está sobreexplicando ni tachando la Biblia, ¿ya? Me llegó este texto. ¿Yo cómo le hago? ¿Ya? Pablo me cita un versículo de Génesis y dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Y aquí dice, sepan por tanto, entonces fíjense que me voy a explicar, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, básicamente lo que dice es, sí hay que hacer una cuestión técnica. El asunto es que la palabra fe, ¿ya? La palabra fe, el término fe, y el término, la palabra, el término creer, el verbo, en español no tienen nada que ver. Si yo les digo qué relación tienen el verbo creer con la palabra fe, con el término, algo podremos ahí interpretar, pero no tiene nada que ver. El asunto es que en griego, el texto que estoy utilizando, la palabra fe, es pistis, tiene el mismo verbo, viene del mismo verbo del que traducen creer, pisteos. ¿Ya? Lo que pasa es que pistis, por la tradición cristiana, ya dio el término fe y después de eso ya se interpretó por cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, lo que debemos saber es que cuando aquí aparezca el verbo creer, es la misma raíz, como decir, el mismo término que cuando aparece fe. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner como un asterisco esto de creyó. ¿De acuerdo? Para que no pensemos que es que le creyó y tal. Solamente quiero que sepamos y que tengamos esto en cuenta, que las palabras, cuando aparezca el verbo creer, y en realidad en toda la Biblia, cuando aparezca el verbo creer y la palabra fe, ambas comparten la misma raíz. Aquí diría Abraham pisteos, por así decirlo, y acá diría los que son de pistis. Es la misma palabra, solo que en español utilizan dos palabras que no tienen nada de relación y uno no conecta. Exacto, y no conecta. ¿Ya? Entonces diría así, por hacer así. Por eso es que nosotros, por lo general, solo por esta cuestión, es que a veces no utilizamos el verbo creer, ¿ya? Porque tiene esta cuestión. Y, digamos, tratando de buscar justamente de crear este vínculo que había en griego, que hay en griego, toca buscar alguna otra palabra, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando hablamos de fe, a veces no hablamos de fe, y le he puesto aquí justamente como en cursivas, hablamos de fidelidad más bien. ¿Ya? De fidelidad, sabemos ya la educación divina y todo lo demás, pero hablamos de mayormente fidelidad, ¿ya? Del atributo de Dios de ser inamovible, de ser fiel, de que no se mueve, de que, como dice el versículo, si nosotros fuéramos infieles, tú eres fiel, ¿ya? Tú no te mueves, ¿ya? Tú no cambias. Entonces, diríamos así, Abraham, pisteos, ¿ya? Y dice, sepan por tanto que los que son de fe, o sea, que aquí Abraham lo que hizo no es que creyó, sino pongámosle así, lo voy a poner en recursivas como para que pongámoslo, ¿no? Demostró fidelidad, ¿ya? Demostró fidelidad a Dios, ¿ya? Y le fue contado por justicia, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos esto. Y cuando aparezca aquí la palabra fe, la voy a cambiar y no voy a poner fe, sino voy a poner fidelidad. Nada más, si después encontramos otro término que se adecue mejor, lo usamos. Pero por lo pronto fidelidad, y pongo lo mismo para que cuadre, ¿ya? Porque si aquí leo yo creyó a Dios y los de fe, no entiendo nada. Ya se me desconecta y no sigo la línea. Entonces, dice, así Abraham demostró fidelidad, exhibió fidelidad, demostró, etcétera, ya fidelidad a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces, de este versículo, Pablo saca una primera conclusión. Dice, entonces, si Abraham lo que hizo es
demostrar fidelidad, se entiende que hay un razonamiento implícito. Lo que dice es, Pablo no tenía fidelidad. Pablo demostró la fidelidad de alguien, la de Dios. Porque, y esto es fácil de entenderlo, Gálatas más adelante justamente va a decir, acuérdense que los frutos del Espíritu, entre ellos está la fe. Entonces, a partir de eso sabemos que la fidelidad o la fe no es algo inherente humano, es un atributo de Dios, que demostramos todas las personas, especialmente cuando Dios nos pasa de muerte a vida. ¿De acuerdo? Entonces Pablo saca el argumento de Génesis y dice, Abraham demostró fidelidad a Dios y esa fidelidad es la que es la cuenta o lo que establece el rango de justicia. ¿Ya? Vamos solo por la primera parte. Abraham demostró fidelidad a Dios. No es que tenía, sino que demostró la fidelidad de Dios. ¿Ya? Eso básicamente. Y por eso dice, por lo tanto, los que son de fidelidad, o sea, dice, así como Abraham, todos los que son de fidelidad, o sea, todos los que demuestran la fidelidad, estos son hijos de Abraham. ¿Ya? Lo que está diciendo aquí, más que allá de hijo, padre y todo lo demás, lo que está diciendo, así como Abraham, que era un caldeo, gentil era, ¿ya? Gentil, caldeo, nada tenía que ver con la Torah. ¿Qué Torah tenía Abraham? Si ni había, no había los mandamientos, no había Moisés, no había nada en Abraham que no tenía un abolengo, sería ético, sería moral, sería buena gente. Pero practicar Torah, no. Entonces dice, Abraham lo que hizo fue nada de Torah, pero expuso, exhibió, demostró la fidelidad a Dios. Dice, igualito pasa con todos. O sea, así como pasó con Abraham y solamente digamos, solamente a los que les pasa igual que Abraham, esos son hijos. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, acuérdémonos que estamos pensando, estamos hablando de cómo es que se pasa de ser impío a ser salvo, de cómo ser no salvo, de cómo se pasa de muerte a vida. Entonces dice Abraham. Cuando uno recibe al Señor y uno dice, Exacto. o sea, no porque sabía la Biblia, sino porque Muy bien. fui tocada y fue la Exactamente. convencida de que sí hay alguien y es un Dios que realmente me tocó mi corazón. Muy bien, exactamente. Eso es lo que él lo dice, pero por ejemplo, si yo le diría a Eugenita, y ahora explíqueme eso en la Biblia, ahí usted tiene que sacar a Abraham. Claro. Y diría, Abraham le pasó lo mismo que a mí. Eso es lo que estaría diciendo. ¿Ya? Abraham tampoco tenía un antecedente de práctica de la Torah. No tenía. Pero ¿qué tuvo él? Ese momento, como usted lo dice, en donde Dios le toca, y en virtud de que Dios le toca, deposita su fidelidad y dice, aquí es, tú eres mi Dios. ¿Ya? Y dice, por eso, igualito, todos los que les pasa como Abraham son hijos. En ese sentido. Porque Abraham no dudó. Exacto, porque no cabe la duda cuando Dios. Y le tocó, Exacto. o sea, entró a el Ruach. Muy bien, exactamente. El espíritu, el Ruach, vino ahí. ¿Ya? Entonces, con Abraham. Entonces dice, con Abraham pasó lo mismo. Un extranjero, nada de Torah en sus raíces. Dios le escogió sin ningún mérito. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Existir. O sea, no era ni el más ni el menos. Pudo haber sido cualquier persona. Pero Dios le cogió a esta persona en ese momento, no antes, no después. Y Dios decidió depositar su fidelidad en él. Esa es igual a nosotros nos pasa. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Ruach de Dios entró a mi corazón. Y yo no conocía que Génesis, que esto. Exacto. Yo puedo decir ahora con mi hermano, que yo le he estado compartiendo a mi hermano Marcelo, ¿no? Y él decía, él no sabe ni cómo es la fundación del mundo, ni quién Eva, Adán es. Entonces, a mí me tocó explicarle desde un inicio. Y cuando ya se regresó a la tecuna, le dije, no te dejes convencer. Va a haber muchas personas que te van a decir, no, que estás mal, que es esto, lo otro. No. Y en especial los testigos de Jehová. Yo le dije así, ¿no? Entonces, por ejemplo,
ahorita él me llama y él está sentado en la mesa y está copiando Juan. Y está siendo tocado su corazón. Entonces él no sabe de eso, pero fue tocado por el Señor. Dios está hablando de una manera distinta. Exacto, tal cual. Exacto. Sin embargo, en el fondo, el mecanismo es lo mismo que pasó con Abraham, pasa conmigo, pasa con todos. Por eso dice... Hablamos ahora de esto, del profeta, de lo que compartió el hermano Eric, que también dijo que eso debemos nosotros recordar, ¿no? Que Hashem es el que... Hay una palabra que dijo él, que eso es lo que nosotros también nos hace recordar. Dice, Zikaron. Sigrón, ajá. Sí, memorial. Que Hashem es nuestro Zikaron y es nuestro recordatorio de que nosotros fuimos llamados al Señor. Y creo que eso es lo que está también aquí hablando. Y los Gálatas, o sea, ¿cómo podía hablarle Pablo a los Gálatas de algo que también no entendían? Pero tuvo que referirse a lo que ellos ya escucharon. Por eso dice, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, porque eso es lo que ellos escuchaban. Entonces tiene que referirse a eso. Exactamente. Y también por una cosa, porque Abraham es el prototipo de cualquier judío. O sea, incluso se escudan en padre Abraham y todo. Incluso se escudan los judíos hasta ahora porque creen ellos que Abraham tiene un montón de méritos. O sea, que Abraham hizo un montón de obras y por eso Dios le escogió. Ese es el pensamiento judío. Aquí Pablo les dice, no, es todo lo contrario. Pablo era igual que cualquiera de nosotros. O sea, no hizo nada. Aquí el que se llama los méritos es Dios, porque Él decidió depositar su fidelidad en Él. Y así como obró con Abraham, obró con cualquiera de nosotros. Eso es lo que dice. Por tanto, los que son de la fidelidad, estos son hijos de Abraham. O sea, son igualitos. Porque en ese sentido, ser hijo, es decir, tiene la misma línea. Es lo mismo. Entonces, lo que está diciendo ahí es, así como obró con Abraham, opera con todos los que son salvos. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Lo que ha dicho usted, hermana Eugenita. El método no cambia, es el mismo. O sea, uno puede ser o no puede ser, que cuando Dios le toca, le cambia todo. Y podrán pasar siglos. Podrá pasar lo que sea. Exacto, podrá ser en donde sea. Y podrá ser un judío, podrá ser un gentil, podrá ser el que sea. Que cuando Dios toca, obra igualito que con Abraham. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el versículo 8 dice, y la escritura, fíjense ahí, dice explicando, Pablo está explicando. Dice, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, fíjense, por la fidelidad, ¿cierto? A los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí entiéndase todos los gentiles, o cualquiera. ¿Ya? Entonces fíjense lo que explica Pablo. Pablo dice, oigan, acuérdense que Abraham no tuvo ningún mérito, por si acaso. Abraham fue una persona de su momento, sin nada de Torah antes, que Dios le escogió y depositó su fidelidad en él. Y eso fue lo que le hizo salvo. No fueron las obras, fue la fidelidad de Dios. Es lo que está diciendo. Y dice, y además acuérdense, y esto es un buen argumento en contra de, ahora sí, los judaizantes. ¿Qué dicen los judaizantes? Se es parte del pueblo por línea, o sea, por tener sangre, ¿ya? De Abraham o de algún judío, o por conversión, con todos sus procedimientos y demás. Entonces, lo que aquí está diciendo es, oigan, y acuérdense que a Abraham se le hizo una promesa diciéndole que como él, cualquier gentil iba a ser salvo. Iba a ser bendito en el sentido de ser adoptado. Exacto, por la fidelidad. Y eso es lo que se entiende, y esto es lo que quiere decir la segunda parte del versículo que citó. Le fue contado por justicia. O sea, lo que le fue contado o lo que fue presupuestado o digamos la medida de justificación no es una obra humana, sino es la fidelidad de Dios. Lo que hemos dicho siempre, una persona es salva no por cuanto hace o no hace, sino por cuanto Dios decide, digamos, verter su fidelidad en esta persona y salvarle. Eso es lo que quiere decir. Y la fidelidad, o sea, este mecanismo de actuación de Dios es lo que salva. Eso, no las obras de la ley. Entendiendo lo que entendíamos. Porque no podían cumplir. Porque nunca van a poder.
Es que eso es que, y ahora de va. aún nosotros. Exacto, y ahora va el tema, porque si es que nosotros pensamos en términos de, y si es que uno habla así, la pregunta a uno que le sigue es, bueno, ¿y la ley qué? Entonces, si es así, ¿para qué la ley? Eso lo responde Pablo más adelante. Entonces, mediante lo hemos de ver la siguiente semana. Sigamos con esta argumentación que sigue Pablo, porque aunque para nosotros está ya clarito, Pablo no se cansa de seguir explicando lo mismo con otros argumentos. Y da otro argumento. Y dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les quiere decir es, cualquier persona que se escude, que dependa del sistema de práctica de la ley para pensar que así es salvo, está más lejos que cualquier gentil. Eso es lo que quiere decir bajo maldición. Acuérdense que aquí no es que está diciendo, como lastimosamente interpretó mal de toda la reforma y el catolicismo, ¿no? De que cualquier persona que dependa, que está practicando la ley, está bajo maldición. O sea, aquí de este versículo se saca mal, y ahora vemos por qué está mal. Porque aquí Pablo no está hablando de el rol que funge la ley. No está hablando, aquí a Pablo está hablando de cómo una persona pasa de no ser salva a ser salva. Entonces dice, todos los que dependen de las obras de la ley, entiéndase, de esa forma de pensar, están bajo maldición. O sea, están excluidos. Ese es otro argumento. Y de ahí explica, dice, pues escrito está, maldito, excluido, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley, dice, para hacerlas. Y aquí viene un asunto. Este versículo puede ser contradictorio, puede ser un poco confuso, porque si dice, ¿no? Y aquí cita esto, está en Deuteronomio, ¿no? Maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas de la ley para hacerlas. El asunto justo está en el énfasis de para hacerlas, ¿ya? Para hacerlas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Dice, la premisa es, todos los que piensan, los que se amparan en esta forma de pensar, de que se es salvo solamente si se tiene un bagaje previo de práctica de la ley, esos están condenados. Esos están excluidos. ¿Por qué diría Pablo? Porque hay un versículo, ¿ya? Hay un versículo de Deuteronomio que dice que está excluido todo el que permanece, el que no permanece en las cosas que están escritas en la ley, pero para hacerlas. ¿Sí me explico? O sea, aquí responde justamente la pregunta que ya decíamos. Entonces, ¿para qué está la ley? La ley nunca estuvo para salvar. La ley estuvo para que el salvo la practique. Es diferente. Eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Por eso dice, cualquiera que está bajo el sistema llamado obras de la ley, ese está más que excluido. Porque dice la Biblia que cualquier persona que no permanezca en las cosas, pero para hacerlas, está excluido. ¿Sí me explico? Entonces, lo que dice el versículo de Deuteronomio no es tanto de que maldito el que no hace, sino que el que no permanece para hacerlo. Entonces, el énfasis es que, diríamos así, explicándolo, sería, maldito todo aquel salvo, por así decirlo, salvo, que no permaneciere en todas las cosas para hacerlas. O sea, lo que quiere decir es, la ley está dada para el salvo, para que una vez salvo, sepa cómo actuar. Claro, porque No es al revés. No es al revés. No es que la ley está para que una persona llegue a ser justo y de ahí Dios le salve. Es al revés. Dios primero salva y ahí le da la ley para que después sepa cómo desenvolverse de una manera santa. Eso es lo que quiere decir acá. Y de ahí una vez más no se puede concluir por ninguna razón que una persona diga, ¿no? y afirme, es que aquí clarito está en Gálatas 3:10 y dice que cualquiera que depende de las obras de la ley está bajo maldición, usted está judío. O sea, cualquier persona que diga eso, evidentemente no ha entendido Gálatas. O sea, sacó el versículo, o sea, quiero decir, cogió ese versículo, lo sacó y lo interpretó como pudo. O sea, ese es el claro ejemplo de un texto sin contexto es un pretexto. Es eso, ¿ya? Entonces, cualquier persona que diga esto, es que cualquiera que hace las obras de la ley está bajo maldición. Y te digo el versículo, le diría, pues leíste mal. Y no entendiste lo que está antes. Porque Pablo no está hablando de lo que tú estás pensando que está hablando.
Pablo está con otra línea de pensamiento, está hablando de otra cosa. ¿Ya? Y además está hablando en términos técnicos que evidentemente no conoces. Entonces ya les digo, cualquier persona una vez más que nos saque el Gálatas 3:10 y nos diga, estás observando la ley y estás bajo maldición. Yo diría, no, pues creo que hace falta que revises cómo entiendes Gálatas. ¿Ya? Hace falta entenderlo. Y fíjense ustedes que justamente aquí esta forma de cómo Dios me ha guiado para mostrar Gálatas de una forma visual, como haciendo justamente para que vean, para que se note, es justamente, si ustedes notan aquí en el cuadrito de la derecha, no, ustedes ven que hay una parte que está como que con sangría, o sea, está más acasito el texto, ¿ya? Lo que está en la parte sin sangría es lo principal, y lo que está con la sangría es lo que explica. Es como el futuro. Ya, exacto. Entonces, digamos así, lo que está aquí en el 6, el 10, el 11, etcétera, esos son como que los argumentos principales que da. Y después Pablo, en lo que está con sangría, lo que está más acasito, es por qué Pablo sostiene eso. Por qué Pablo dice que eso es lo que está hablando. Porque ¿Ya? eso es verdad. Ajá, o sea, ¿por qué? Dices, Porque acuérdense. Podría ser de que, por ejemplo, cada país tiene sus leyes y sus reglamentos. Si nosotros nos salimos de esas leyes o reglamentos, hay una fricción, Ajá. en lo cual es, por ejemplo, los ladrones, los asesinados, como no se fueron, transgredieron la ley, entonces tienen que pagar. Igual nosotros también en la palabra de Dios necesitamos tener la ley, necesitamos conocer la ley Exacto. para no transgredir a lo que Dios nos da en la vida. Así es. Y una cosa es permanecer con fidelidad y no rechazar a Dios, porque ahí sí ya vendría muerte, ¿no es cierto? Ajá. Exacto. Entonces, fíjense, de lo que estamos hablando es justamente de eso. Y ahora Pablo va a dar otra razón. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Más claro no le puedo decir. Ahora, si es que le preguntan eso y le dice esto a un judío, le salta el cuello. Es decir, ¿cómo puede ser posible que la ley no justifica si son las obras, si son los méritos y todo lo demás? ¿Cómo vas a decir que los mandamientos no sirven para nada? ¿Ya? Y Pablo dice todavía, es evidente. ¿Ya? Y aquí dice, ¿por qué? Dice, porque el justo, por su fe, por la fe de él o por la fidelidad de Dios, entiéndase, esto es lo que decía Carmita de Habacuc, ¿cierto? La fidelidad de Dios, entiéndase, vivirá. O sea, lo que le dice es justamente, ¿no se acuerdan que está escrito que la salvación, la vida eterna, está dada no en función de las obras de un sistema, sino está dada en función de la fidelidad de Dios? es más, ustedes viven porque Dios quiere que ustedes vivan. Exactamente, o sea, pero vivir no de estar vivo ahorita, no, sino de tener vida eterna, quiere decir, porque eso es, en términos bíblicos es la única vida que existe, esto no es vida. Ya, esto no es vida, porque morimos. Ajá. Entonces la vida, en realidad, exacto, la vida en términos bíblicos, cuando habla de la vida, está hablando de la vida eterna. Porque vida que muere no es vida. Por eso es que Dios no resucitó. ¿Ya? Entonces dice, el justo por la fe vivirá, o sea, por la fidelidad de Dios es que vive, alcanza la vida eterna. Y dice, y la ley no es de fe, o sea, la ley no es la que justifica, la ley no es fidelidad. ¿Ya? Está diciendo lo mismo. La ley, lo que quiere decir es, bueno, ahora, ¿para qué entonces está la ley? Lo que diría. Dice, la ley no es la que te justifica, es lo que está diciendo. La ley no es de fidelidad, significa eso. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas o dentro de ellas. Es decir, la ley está dada para el que ya es salvo, vive dentro de ellas. O sea, pero presume que ya es salvo para vivir dentro. Eso es lo que dice. Entonces, no es que la ley está para ser salvo, para hacer más méritos, y que Dios, ojalá cuando llegue Yom Teruah me selle, y ya, como decíamos, ¿no? No es como que la ley No. es como para sobreguardar la vida. Exactamente, o sea, la ley está para los salvos, para que los salvos caminen como salvos y vivan como salvos mientras viene la verdadera vida. Para eso está la ley. No está al revés, no es que la ley está puesta como una carga enorme para al final ya si eso Dios, yo sea tan justo que me pese, no me evalúe y diga, sí, tiene suficientes méritos y este sí pasa. No,
No, no es así. Por eso dice, la ley nunca estuvo pensada para eso. La ley nunca estuvo pensada para justificar al hombre. ¿Quién les enseñó eso? La ley tiene un presupuesto. O sea, la ley está dada para los salvos, no para salvar. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Ya? Y dice, por eso dice, Cristo nos redimió ahí dicen, de la maldición de la ley. Lo que quiere decir es, Cristo nos redimió, dice, bueno, leamos de todo. Dice, ¿no? Cristo, Mashiach, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fidelidad recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto que es medio enredado? ¿Ya? Esto que es medio enredado, lo que quiere decir es, Cristo nos redimió, justamente aquí hay otro término. Si yo le pongo la maldición de la ley, y eso lo lee cualquier hermano cristiano de la Reforma o católico, va a decir, clarito, y te está diciendo que la ley es maldición. Lo que no saben, lo que no se dan cuenta es que en todo el texto que estamos hablando, Pablo ya utiliza términos técnicos. Y cuando aquí dice que Pablo nos redimió de la maldición de la ley, significa de las consecuencias de justamente de infringir la ley, como usted decía. Pablo lo que nos hace salvar. Es lo que dice. O sea, redimir de la maldición de la ley es lo mismo que si es salvar. ¿O no? Porque la consecuencia de infringir la ley es la muerte. Y cuando dice, Dios, Cristo, nos redimió de la muerte, de la condenación, de la impiedad, dicen, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? Y eso es un paréntesis, hecho por nosotros maldición. O sea, dice, Él mismo asumió, porque Él mismo murió por nosotros, murió colgado y todo lo demás. Él asumió en nosotros lo que sabemos. Cristo cargó el pecado y todo lo demás, eso es lo que significa. Dice, para que a través de Cristo, con la muerte de Él, se abre el camino para todos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo básicamente. Por lo que dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, es el mecanismo de alcance a todos los gentiles. Lo que es lo mismo decir que la fidelidad, que por la fidelidad recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, está hablando lo mismo, parecen términos complicados y que no sé qué, que no sé cuánto, pero lo que quiere decir es, ¿cómo sé yo que la fidelidad es la que salva? Pues fácil, porque Cristo mismo asumió la responsabilidad en su cuerpo de cargar todas las consecuencias de infringir la ley, ¿ya? Por nuestra culpa, digamos, y Él dio su vida. De tal manera que a través de su muerte y de su resurrección nosotros tengamos vida. Eso es lo que está diciendo. Lo que nosotros aprendemos ni bien llegaditos al cristianismo. Es eso está enseñando Pablo. Y fíjense que eso que es lo básico, en ese tiempo se perdió y pensaron que era al revés. Por eso Pablo está dando esta clase, esta cátedra de cómo entender bien cómo es el proceso de salvación. O sea, les está reevangelizando, básicamente. ¿Ya? Y dice el 15, hermanos, habla en términos humanos, otro argumento. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto aquí podríamos entender incluso en nuestros términos un contrato. Si ustedes van a un contrato, por ejemplo, y lo hacen legalmente, ¿no? Si lo hacen legalmente ante un notario o lo que fuera, en lo que firmó el notario eso es. Y si es que nos equivocamos, después toca aclararle, toca corregirle, lo que sea, pero no se puede decir, ay, me he equivocado aquí, preste un esferito. No se puede, ¿ya? Entonces eso dice, vean, un pacto, aunque sea humano, es inamovible, ¿ya? Y dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. Lo que quiere decir es el pacto, o sea, la forma de cómo Dios obra para salvación, que se demostró primero en Abraham, eso quedó, digamos, eso Dios le enseñó, le fue dicho a Abraham justamente y a su simiente. Y aquí dice, y explica, no dice las simientes, sino una, la simiente, y aquí Pablo expone un secreto, la simiente de Abraham es Cristo, es el Mesías. O sea, cualquiera que si nosotros leemos en Génesis, cuando Dios le promete un hijo, uno diría a Isaac. Y si sigue leyendo, claro, Dios le da a Isaac. Pero el asunto es que aquí Pablo dice, no, hay que leer no solo de una manera histórica la Biblia, hay que leerla de una manera más profunda. Y cuando Dios le habló allá a Abraham, le estaba revelando el Mesías. Le estaba diciendo que la forma, digamos, de cómo iba a funcionar todo iba a descansar en la promesa de que Dios iba a mandar al Mesías. El Cristo crucificado. ¿Ya?
Eso es básicamente. Y eso dice, y esto se agarra, digamos, y lo entiende Pablo, dice, es que no dice tus simientes, porque si fuera simientes serían muchos hijos, pero dice una. No puede ser otro sino el Mesías. ¿Ya? ¿Y qué más dice? El 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, para con la simiente, o sea, lo que estaba diciendo es, el pacto ni siquiera fue entre Dios y Abraham. El pacto fue entre Dios y la simiente, o sea, entre Dios y Cristo. O sea, lo que una vez más está diciendo, ahí Abraham no tuvo ningún rol. El mérito es solamente de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que Dios ya sabía lo que va a acontecer con todo el ser humano. Exactamente, o sea, lo que Dios sabía es que el ser humano no da pie con bola. Y no tiene méritos. ¿Qué méritos puede tener? No tiene, es que los seres humanos no tenemos nada. Ahí es cuando uno entiende esos versículos de la Biblia que dice yo, mis justicias son trapos de inmundicia. O sea, lo que yo puedo pensar que estoy bien comparado con tu estándar, oh Dios, es nada. Cualquier cosa que nosotros tengamos de bueno no es nuestro, es de Dios. ¿Ya? Entonces dice, el pacto en el 17, ¿no? El pacto entonces previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, es que está diciendo aquí, acuérdense, y digamos así, saca un argumento histórico. ¿Qué vino primero? ¿La ley o la promesa? ¿Vale? No, pues la promesa. Ah, Históricamente. con Abraham, claro, ya. ¿Qué vino primero? ¿La ley o la promesa? La promesa, pues. Ese pacto, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que Dios le expuso a Abraham respecto de su simiente de Cristo, eso Ah, porque la ley en esa época ni existía. no había, exacto, en esa época no había. ¿Qué ley, pues? Ah. O sea, ¿qué 10 mandamientos? No había. Ya como tal, así, éxodo tal, no había. No había, pero había la promesa. Y Dios, y lo que aquí Pablo dice justamente eso, vean, hasta históricamente hablando. Lo que hubo primero fue la promesa. Y a los que eran herederos de la promesa, Dios les dio la Torah. Por lo tanto, y este es un argumento que nosotros nos enseñan en derecho, la ley, no, miento, voy a decir cosas que no son. Entonces, lo que dice es, lo antiguo, lo nuevo, no anula lo antiguo, básicamente. O sea, lo que fue primero es lo que vale. Lo otro no está abrogando, no está dejando sin efecto lo anterior, sino que más bien es un supuesto de ejecución nomás. O sea, lo que hemos dicho tantas veces, a los que Dios ya dio la promesa, 430 años después, no es que les quitó la promesa, sino que les planteó ya cómo viven los que tienen la promesa. Básicamente, eso es lo que dice. Y dice el 18, porque si la herencia es por la ley, aquí fíjense que ya habla en términos de pactos, de contratos, y de hijo, de heredero. La herencia aquí es un sinónimo de la salvación. Si la salvación fuera por la ley, ya no es por promesa. ¿Sí? Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, fíjense, esto como les digo, si uno le lee así de corrido, uno se hace un champús, como dicen. Uno se hace un champús, uno no sabe qué está hablando, que la fidelidad, que si es por obras, que la maldición, que no sé qué, que no sé cuánto, y uno se hace ahí un lío. Y, perdón, y fíjense que la forma de exponer de Pablo es sencilla. Tiene un hilo, tiene una idea, que es que la salvación no es por obras, es por gracia. Hablando más técnicamente, no es por obras de la ley, sino por el oír de la fidelidad. ¿Ya? ¿Y cómo expongo eso? Abraham. Ya, acuérdense de Abraham y explica todo lo que pasó con Abraham. Esa es la forma de entender. Y en Abraham se evidencia cómo es que obró la salvación. Eso es todo, Gálatas. Fíjense. Así de sencillo. Entonces, por eso les digo, y cualquier persona, y fíjense cómo hemos avanzado. Y a propósito, he hecho así, digamos, avanzar lo más que se pueda, por así decirlo, o avanzar, no tampoco lo más que se pueda, quiero decir, o sea, textos más bien amplios, porque ahí se ve cómo Pablo pensaba. Porque si yo en un momento para ahora me sentí tentado, digamos, solamente hablar de los primeros 5 versículos, pero no se hubiera entendido. Entonces, ¿por qué? Porque si es que hago eso, avanzamos por un lado 5 versículos y por otro lado no se ve toda la forma como Pablo argumenta, como Pablo expone su caso, como Pablo defiende el evangelio, como Pablo les reevangeliza.
Y fíjense que ya no hace falta en ese sentido ver necesariamente palabra por palabra, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que el otro, que ya y hacernos lío. Porque el mensaje es claro, Pablo iba a lo que iba. Hablaba así un poco ahí medio complicado, pero es fácil una vez que se le desata el nudo. Y cuando se identifica de qué mismo es que está hablando. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces llegamos, Dios mediante, Dios bendito, hasta el versículo 18 de Gálatas 3, ¿no es cierto? Ya Dios mediante, fíjense ustedes que hemos avanzado bastante, ¿no es cierto? Entonces ya Dios mediante, la siguiente semana posiblemente acabemos del capítulo 3. ¿Sí? Perdón. Entonces eso con Gálatas. Y ya les digo, lo que sigamos hablando de Gálatas no va a irse lejos de lo que ya hemos dicho. Él va a hablar de lo mismo, solamente que va a dar más argumentos bíblicos. No va a cambiar de tema. La conclusión va a ser la misma. Somos salvos por gracia, no por obras. ¿Ya? Esa es la conclusión que todos sabemos. Pero aquí Pablo nos está dando una cátedra de cómo sostener eso bíblicamente, que es muy complicado. Y aquí Pablo da una cátedra de cómo hacerlo. ¿Sí? Así que si de pronto igual aquí es algo muy bonito, muy interesante, porque aquí se aprende dos cosas. ¿Ya? Así entendiéndole a Pablo se aprenden dos cosas. Se aprende uno, el contenido, o sea, los argumentos que dijo, el contenido, y se aprende el cómo lo dijo, que es diferente. Se aprende también cómo es que Pablo pensaba y esto es todavía más potente que saber el contenido. ¿Ya? O sea, por ejemplo, hablando en términos de cocina, una cosa es tener la receta y otra cosa es saber cocinar. ¿Me explico? Ese es el asunto. Entonces aquí a la vez que aprendemos la receta, ¿ya? Aprendemos también a cocinar. Entonces eso es y esa es la intención justamente que Dios ya ha puesto. No solamente decirles, verán, cuando lean entiendan esto, que sería lo más fácil, sino también decir por qué es que decimos eso y por qué Pablo dice lo que dice, que es todavía más interesante que decir, bueno, les explico, ya no se hagan lío, no le piensen mucho, no, sino más bien saber que Pablo tiene una forma de pensar. Él pensaba, era muy esquemático, como ustedes lo ven, era muy esquemático y hay que saber identificar dónde comienza y dónde termina. Que eso, como les digo, es una desventaja cuando se lee de corrido y no se toma el tiempo de entenderle cómo es que él pensaba y de cómo va armando, cómo va planteando sus palabras, sus dichos, los versículos que cita y todo lo demás. Y ven que así fluye. Fluye y ya les digo, Gálatas es sencillo. Y es fácil desarmar, por así decirlo, alguna interpretación errada, alguna interpretación que quiera sorprender, porque es que uno tiene en la mente todo el hilo, o sea, todo lo que va diciendo Pablo, y no solamente el versiculito. Es que aquí dice. Yo recuerdo que cuando ya recibí el Señor y conforme fui leyendo la Biblia, a mí me tocó, o sea, me llegó el libro de Gálatas. Era como describiendo mi vida, ¿no? Y también, es decir, por ejemplo, yo siempre digo, a mí me gustaría que mi familia estuviéramos todos en la misma, en lo que conozco yo de la palabra de Dios, ¿no? Que sí, el mismo sentir, pero no es así. Entonces, y ahí en el capítulo 4 o 5 habla también de la familia, habla de los hermanos, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo me identifico en el libro de Gálatas. Pero ya estudiando con ustedes, entonces uno como que va entendiendo más. Wow, ¿verdad? Y como ahora mismo acabamos de entender es que realmente Dios nos dio la ley para sobreguardarnos. Porque si no tuviéramos esto de la ley o de la Torah, realmente de nada serviría de decir es que Dios me tocó, es que Dios me salvó, es que esto, no, pero durante este tiempo de lo que yo conozco y lo que he caminado en el Señor, veo que el Señor me ha guardado a través de la ley también. Exacto. Para yo no transgredir o irme por otro camino torcido, digamos, ¿no? Entonces siempre hace recordar y decir, es que acá dice esto. Exactamente. Y no por miedo, sino por fidelidad. Por la de él. Por la fidelidad de él. Exacto. Entonces fíjense, eso es básicamente hasta donde vamos de Gálatas 3.
Y fíjense, como para ir terminando, si es que no tengo alguna pregunta o participación, tiene que ver mucho con Yom Teruah, tiene que ver mucho con el día que estamos ahora, con la cita que estamos ahora, porque hemos estudiado Torah, Ujú. si se dan cuenta, hemos recordado la Teruah, no tanto solo por el sonido del cacho, ¿cierto? Del cuerno, del shofar, sino porque hemos escuchado un fundamento de la ley. A veces uno piensa, y con esto para terminar, a veces uno piensa que aprender ley es saberse los mandamientos, no, no matarás, y sí, ayuda mucho, pero a veces también, y a veces más importante saber por qué es que no tengo que matar, por qué es que no tengo que robar, por qué es que no tengo que codiciar, por qué, y por qué es que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que amar a mi Exacto, ¿por qué tengo que amar a mi prójimo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que sentarme y distinguir un día a las 6 de la tarde y escuchar un sonido que antes no se escuchaba? ¿Ya? O sea, ¿por qué? Entonces ahora hemos aprendido justo lo de convocación, lo de la convocación y por qué y cómo opera la salvación, fíjense ustedes, que es algo que era por demás sabido y para Pablo incluso hasta era obvio, ¿ya? Fíjense ustedes. Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario, y si no, podríamos ir terminando la grabación por ahí. Perdón, hermano Josué, muy buenas noches, hermanos. Mi hermana Dina. Hermano Josué, yo sí tengo una pregunta pequeñita. En en el versículo 18, donde dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Mi pregunta es, ¿a qué herencia se refiere? Ahí yo le respondería de la misma manera que Pablo. Sí, ¿de qué herencia estamos hablando? Perdón, no escuché Le bien. responde, sí, le decía que le respondería como Pablo más o menos. En todo lo que hemos estudiado, ¿de qué herencia se está hablando? Ah, ya, ya. ¿De Muy cuál? bien, De muy la bien, salvación. Exacto, de la salvación. muy bien. Sí, sí, hermano, sí. Muy bien. Muy Gracias. bien, con todo Gracias. gusto. Sí, exacto. Gracias, hermano Digna. ¿Quizá alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna otra duda, comentario? Creería que no. No sé si Eso de es- pronto aportar algo pequeñito. Seguro sí. Bueno, ahí leyendo esto, me acuerdo de Génesis, que desde Génesis ya está la promesa, ¿no? Cuando dice que de la simiente de la mujer vendrá. Y cuando dice, bueno, yo la palabra fidelidad que tenías, yo la cambiaría por creer, porque me acuerdo del evento cuando los judíos les picaron las serpientes y le dijo, pon una estaca y pon la serpiente. Y aquel que crea, o sea, solo tenían que creer, no era ley ni nada, era solo creer. El que crea y vea la serpiente se salvaba. O también el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, que era un ladrón, que era un delincuente y estaba siendo crucificado por ser delincuente. Y solamente creyó, o sea, fue un instante diminuto que le dijo, Jesús, acuérdate de mí. Y le dijo, hoy mismo serás salvo. Y lo único que hizo fue creer. Y hay una parte en la Biblia que dice, si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Y varias veces dice, no es por la ley, es por creer, por creer. O sea, y el mismo nombre de Yahshua, Yahshua es Yah, es Dios, y Shua es salva. Yahshua significa Dios salva. Eso nomás. Sí, justamente. Bueno, no es Yahshua, ¿no? Eso no existe. Vale la pena decirlo. Es súper mal pronunciado. Pero sí es mejor decirlo Yeshua o Yehoshua y así eso. Pero es que sí se escucha un poquito, digamos, complicado decir Yahshua. Porque en realidad no, por ningún lado da. Y sí es cierto, digamos, yo personalmente, y vale la pena decirlo, ¿no? ¿Por qué no prefiero, yo personalmente no prefiero el verbo creer? No prefiero el verbo creer por el significado que tiene en español, que se aleja un poco del sentido de cómo hablaba Pablo y precisamente los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo. Porque el proceso, digamos, a lo que se refiere el verbo creer, se refiere a un proceso más intelectual, que si le rascamos más terminaría siendo justamente una obra,
creyó. Entonces, por cuanto creyó, Dios le debía la salvación. Terminaría, si yo le enfoco así, un poco más sobre explicándole, digamos, parecería que es una obra cuando la Biblia no dice eso. Entonces, por eso, nada más por el significado que tiene en español el verbo, prefiero no usarlo. Y más bien prefiero ir al contexto, cómo utilizaba y al pensamiento justamente de Pablo y de los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, para saber que no estaban hablando del proceso de creencia, como lo podemos entender ahora, sino más bien que estaban hablando de un proceso diferente, un poco más, digamos, enfocado desde la perspectiva de Dios, de depositar la fidelidad, que es diferente a decir creer. Si yo digo yo creo, estoy hablando de algo que nace de mí principalmente, pero a la final, como siempre hemos dicho, son términos. Si a la larga termino diciendo creer y estoy pensando en lo que hemos hablado ahora, el término es lo de menos. ¿Sí? Entonces eso básicamente. Y muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí, algún otro comentario. Y si no, podemos terminar la grabación. ¿Sí? Entonces creo que podemos terminar por ahí. Bendito Dios.